Gracias al Dios, llegamos al primer mensaje de la Conferencia Internacional de febrero de 2023. Y el primer mensaje se refiere al mensaje número 5, porque ya usamos 4 domingos para abordar los mensajes del 1 al 4. Entonces, estamos transmitiendo directamente del auditorio de la estancia Árbol de la Vida en Sumaré, Sao Paulo. Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo que nos acompañan, y también muchos amigos que nos han acompañado a las transmisiones. Sean todos bienvenidos para una palabra profética que viene de la boca de Dios. El mensaje número 5 tiene por título La reconexión del hombre con Dios. La lectura bíblica es Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Yo quería comenzar diciendo lo siguiente. Esta mañana en la apertura, yo en verdad di un spoiler de este mensaje, sin saberlo. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor, tuve por lo menos 3 semanas que no hice viajes largas, permanecí por acá y el Señor me dio todo este tiempo para poder preparar los mensajes hasta el mensaje número 14, que irán a ser transmitidos el segundo sábado de la conferencia por la noche. Y ustedes saben que los mensajes que tengo que preparar no vienen solamente de mi archivo de conocimiento bíblico, porque no tengo ninguna preocupación de hacer un estudio bíblico más, porque ya grandes hombres del pasado, siervos de Dios y estudiosos y maestros de la Biblia, han hecho estudios maravillosos sobre el libro de Efesios y ahora sobre el libro de Colosenses. Mi preocupación es una sola: transmitir aquello que el Señor quiere hablar a nosotros en los tiempos finales. Y la preocupación es solo una: el hablar de Dios, el hablar vivo de Dios hace la obra de Dios. Y nosotros queremos que el Señor hable con nosotros. Queremos decirle al Señor: tu iglesia está lista para recibir esta palabra y practicarla. Tu iglesia está lista para ser simple y acoger tu palabra como palabra de Dios y practicarla con humildad, con simplicidad y con obediencia. Y tenemos la gran esperanza de ser la última generación que traerá al Señor de vuelta. Tenemos este interés, tenemos esta esperanza de ser la generación que traerá al Señor de vuelta. Somos los trabajadores de la última hora. Por eso, hermanos, sé de mi gran responsabilidad. Pueden tener la seguridad que cada mensaje que yo preparo, voy delante del Señor para decirle: Señor, no puede ser simplemente una palabra de mi conocimiento. Tiene que ser una palabra que viene de tu boca. Con temor y temblor hago los bosquejos de cada mensaje. Evidentemente, después de hacer el bosquejo, aún el Señor puede hablar de una manera adicional. Todo puede cambiar aún. No somos presos a la letra. No somos prendidos a nada fijo. El espíritu tiene que tener libertad. A donde quiera que vaya, a donde quiera ir, tiene que tener la libertad de ir. Llegamos al mensaje 5. Solamente después del almuerzo de hoy, después conseguí dar una mirada al bosquejo que preparé.
Era exactamente lo que el Espíritu había tocado en mi corazón para dar esa palabra de síntesis en esta apertura hoy en la mañana. La reconexión del hombre con Dios. La creación, principalmente voy a hablar de la creación que el Señor hizo aquí en la tierra. No tengo esta noche para comenzar cuando el Señor creó los primeros ángeles y la rebelión de Lucifer. No estoy preocupado con eso. Quiero hablar del hombre. Cuando Dios creó todas las cosas fueron hechas por intermedio de Cristo. Y sin Cristo, nada de lo que fue hecho se hizo. Toda la palabra profética es basada en la palabra de la Biblia. Apenas pedimos al Señor, habla con nosotros a través de la palabra logos para hablar una palabra viva para el momento necesario, para el momento actual. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 3, todas las cosas fueron hechas, por él fueron hechas. ¿Quién es él? Él es la palabra. La palabra, la palabra que era desde el principio. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra es el Hijo de Dios. Esa palabra es Cristo. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, hermanos, nosotros no tendríamos nuestra existencia si no fuera Cristo. Todo es hecho por intermedio de Cristo. A través de Cristo todo fue creado. Cristo es el medio por el cual todo fue creado. Cristo también es la conexión entre la creación y el creador. Al final del sexto día, en el registro de la creación en la tierra, en Génesis capítulo 1, versículo 31, ¿qué dice? Génesis 1, 31. Después de que Dios creó todas las cosas, después de que creó el hombre a su imagen y semejanza, y en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Queridos hermanos, la creación que Dios hizo aquí en la tierra, Dios lo hizo. Dios dijo muy bueno. Muy bueno porque toda la creación que hizo en los 6 días estaba conectada con Dios. Y Dios, Él es la propia verdad. Él es la única realidad de este universo. Sin Él no hay realidad. Sin Él no existe nada. Él es la única realidad. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Hermanas, el cuerpo del hombre fue hecho del polvo de la tierra. Dios quería que el hombre tuviese su existencia en la tierra, en en esta dimensión del espacio y del tiempo, para que el hombre pudiese tener su existencia. Dios creó al hombre, Dios le creó este cuerpo, y este cuerpo vino del polvo de esta tierra. Nuestro cuerpo
es de esta tierra. Un día, este cuerpo va a morir, porque el cuerpo es temporal. Cuando muera, va a volver al polvo. El cuerpo del hombre fue hecho del polvo de la tierra y cuando ese cuerpo muere, retorna al polvo. Pero Dios creó al hombre por su espíritu, por su aliento. Él sopló en sus narices de aquel muñeco de barro el aliento de vida. Esa palabra aliento de vida en hebraico es neshama. Esta misma palabra neshama fue traducida en Proverbios 20, versículo 27, como el espíritu humano, el espíritu del hombre. Entonces, el espíritu del hombre que usted y yo tenemos, cada uno tiene su espíritu, fue formado por el soplo de Dios. Nuestro espíritu no no vino del polvo de la tierra. Nuestro espíritu no pertenece a esta tierra. No pertenece, no es limitado por el tiempo y el espacio como nuestro cuerpo. Y como resultado, el hombre se tornó un alma viviente. Un alma vino de la creación, del espíritu, por el aliento de Dios, por el soplo de Dios. Entonces, tanto el espíritu como el alma del hombre no son terrenales, no son materia, vino del soplo espiritual de Dios. Por lo tanto, nuestro espíritu, nuestra alma, no muere. Nuestro espíritu, nuestra alma, vino del soplo del Dios eterno, vino de la dimensión de la eternidad. Por eso es que Eclesiastés capítulo 3:11, ¿qué dice? Necesita valorizar su espíritu y su alma. No son terrenales. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no tiene noción que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Queridos hermanos, nosotros tenemos, no, nuestro verdadero yo está en nuestro espíritu y nuestro alma. El espíritu es el órgano que Dios creó para que cada hombre tenga contacto con Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 4:24, que dice que Dios es espíritu. Importa que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu fue hecho para adorar a Dios. Nuestro espíritu fue hecho para hacer contacto con Dios y para tener comunión con Dios. Y nuestra alma fue un regalo de Dios para cada uno, para darle las características que solo usted tiene. Su alma es su personalidad. Su alma son sus características que ni ningún otro tiene en este mundo, ni en el pasado, ni lo tendrá en el futuro. Usted es único. Usted es importante para Dios. Usted es único. No hay ni un segundo ni un tercero igual a usted. No sé si percibieron en el logotipo de la conferencia. Colocamos algunas líneas de la trama de colores, coloridas
indica que usted tiene un color que otro no tiene. Cada uno es diferente. Pero Dios desea trabajar en un tejido maravilloso, el amor, con estas personalidades diferentes, esas características diferentes. Cada uno de nosotros tiene un alma diferente, pero imagine solamente esos millones o trillones de almas diferentes siendo encabezadas por Cristo. Somos una gran orquesta. Haremos una sinfonía universal maravillosa debajo de un solo director. Muy bien. Nuestro cuerpo es hecho del polvo de la tierra y nuestro cuerpo y nuestra alma vinieron del soplo del Dios eterno. Y Dios se preocupa con nuestro cuerpo humano, porque si nuestro cuerpo humano muere, también termina lo que Dios quiere hacer aquí en esta tierra, en este mundo tridimensional, en este mundo del tiempo y espacio. Dios desea hacer su voluntad a partir de su creación, limitada en este tiempo y espacio, para producir algo celestial. Por eso Dios se preocupa con el mantenimiento del cuerpo, proveyendo suplimiento. Génesis 1:29, de una mirada. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Preste atención bien al final, os será para comer y para alimento. Génesis 2:9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios se preocupa con su cuerpo. Dios es quien da mantenimiento a su cuerpo. Dios es el donador universal. Dios dona para todas sus necesidades, para su existencia física. Imagínate para lo espiritual. Yo estaba el día jueves cenando con un grupo de jóvenes maduros en Sao Paulo. Juntamos 3 mesas en un restaurante con mesas de 10 personas, 30 personas. Y los llamo de valientes de David. Los llamo de núcleo energético de la obra del Señor. N-O-S. En griego, N-O. En griego es nuevo. Neus. Nuevo. Ahora todo es nuevo. Nueva creación. Nuevo hombre. Nuevo trabajo. Yo allí, en una conversación informal con ellos, libre con ellos, les dije, ¿cuántos de ustedes tienen noción de que apenas en los principios de la ley física está el amor de Dios cuidando del hombre? Muchos de ustedes son jóvenes. En las escuelas, ¿qué aprendieron? Sabían que tanto el aire como el agua, el líquido, ¿por qué Dios hizo que el aire en temperaturas diferentes tenga pesos diferentes? ¿Por qué el agua en temperaturas diferentes, tenga pesos diferentes? ¿Quién sabe explicarlo?
Yo no quise usar un término que van a hallarlo, la densidad, el peso específico diferente, la densidad diferente. El agua a 90 grados centígrados en el mismo volumen es más leve que el agua a 10 grados centígrados. El agua fría es más pesada en el mismo volumen. El aire es la misma cosa. El aire más caliente sube porque es más liviano. El aire más frío desciende porque es más pesado. Porque Dios lo hizo así. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Si no fuese por eso, nosotros no tendríamos viento, no tendríamos movimiento del aire, no habría corrientes de aire circulando, no habría circulación, todo parado. Si todo fuese del mismo peso, aire caliente y frío, todo estaría detenido, parado. Pero gracias a Dios tenemos el movimiento del aire. Saben que en muchas regiones no era para que haya agua para lluvia, mas por causa del movimiento del aire. Por ejemplo, en la región amazónica hay abundancia de agua. Muchas veces por la corriente del aire, la humedad es traída para irrigar Mato Grosso, para entrar al sudeste, para regar esa tierra. ¿Usted lo sabía? Viene de la Amazonía, da una vuelta y riega el sudeste. ¿Sabía eso? Y a veces del mar. La evaporación es otro fenómeno físico maravilloso. La agua salada del mar cuando se evapora se vuelve agua potable y sube y y cae al continente como lluvia. Todos los ríos aquí desembocan en el mar sin excepción. Solo la excepción es el mar muerto. Todos los ríos van a parar al mar. ¿Por qué los ríos no se agotan de fluir? Porque del mar vuelve el agua y llueve de nuevo. Si no fuese por esa ley de la física, no tendríamos ese movimiento y no sobreviviríamos. Los océanos, si no fuera por ese fenómeno, no habría movimiento en el agua, no habría corrientes marítimas. Quien está en el mar tampoco sobreviviría, no llevaría nutrientes de un lado para otro. ¿No es eso maravilloso? Estoy dándoles una clase de física a ustedes. ¿Sabían que el agua, si derramo un poco de agua aquí sobre un cristal, es muy claro? Derrame un poco de agua. ¿Por qué viene en forma de una semiesfera? ¿Sabía de eso? El agua, Dios colocó en el agua una cosa llamada tensión superficial del agua. Nunca oyó hablar de eso. Esa tensión superficial del agua permite que una gota no se esparza indefinidamente. Siempre queda una gota en forma de gota porque tiene una tensión superficial que la asegura y no la deja esparcirse. Si no, cuando caería una gota de agua en la hoja, el agua se iría, no quedaría. Si coloca una cañita bien finita en el agua, no sé si ya hizo ese experimento, un caño, el nivel del agua sube un poquito más que el nivel del copa, que el nivel del vaso por causa de la tensión superficial
que le empuja para arriba. Nunca escuchó hablar de eso, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto del jabón, del detergente para lavar los platos? ¿Cuál es el principio ahí? Es quebrar la tensión superficial del agua, hacer que el agua consiga entrar en todos los lugares para sacar la suciedad. Si usted si usted consigue tirar una hormiga dentro de un vaso, la hormiga consigue mantenerse encima porque la tensión superficial, pero si echa un poco de detergente, la hormiga se hunde porque se, se quiebra la tensión superficial. Más no le diga eso a sus niños porque van a terminar jugando con las hormigas, ¿ok? Si no fuese por eso, no existiría el árbol. Porque ¿quién es el que bombea agua de la raíz del árbol hasta la punta de la hoja? Es la tensión superficial del agua. Porque dentro del árbol hay unos pequeños vasos que se llaman, que son en forma de fibras, que por ser orificios tan pequeños, que la tensión superficial del agua consigue empujarla hasta arriba y llega a la punta que ya riega todas las hojas. Dios, ¿no es maravilloso? Hasta de su cuerpo físico Dios cuida. Ese árbol consigue dar fruto para que el hombre sobreviva. Cuanto más su vida espiritual Dios no se preocupa. En el libro de Colosenses hay un enseñamiento gnóstico que dice que después de la caída del hombre, el cuerpo del hombre se tornó carnal, el pecado entró, la muerte entró y todo se hizo desgracia. Entonces el hombre define que toda la materia es mala. Queremos que hacer que esta materia sufra. Vamos a hacer ayunos, no come, déjalo sufrir para poder vencer el pecado. No déjelo dormir, hagamos vigilia y vigilia para quedar medio zombie y quizás sí venza la carne. Ese no es el camino del Señor. El cuerpo, Dios lo creó para hacer la voluntad de Dios, porque Dios se preocupa con su cuerpo. Ofreced vuestros cuerpos, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios para servir a Dios. Porque solamente tenemos una oportunidad de servir a Dios y es mientras mi cuerpo esté vivo. Porque cuando mi cuerpo muera, no tengo oportunidad. No tengo oportunidad de servir y vivir para Dios en este cuerpo. Vamos a cuidar bien de este cuerpo, alimentarlo bien, no de una manera equivocada. Señor Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por medio del cuerpo. Por eso su cuerpo es importante. Y también mucho más importante es cómo usted va a usar ese cuerpo. Si usa ese cuerpo para el mal, obtiene mal. Y si usa el cuerpo para bien, usted recibirá el galardón. Entonces, el hombre fue creado para hacer la voluntad de Dios. Y esta mañana hablé, y él desea que el hombre recibiese la vida de Dios y fuese llevado a otra dimensión, a la dimensión de Dios. Es por ese motivo
que lo colocó en medio del jardín. El jardín, todo el jardín es para alimentar el cuerpo, pero en medio del jardín, que es el punto más importante, el centro, Dios colocó el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es para que el hombre reciba a Dios como vida, para que el hombre pudiese recibir la vida de Dios y fuese elevado de la creación a la nueva creación. Y esa nueva creación ya no está más en la dimensión del tiempo y espacio. Esa nueva creación está en la dimensión de Dios, en la eternidad espiritual y celestial. Por eso dije esta mañana, Dios haría a través de que nosotros crezcamos y maduremos, entrelazarnos unos con otros, porque Dios es amor a través del árbol de la vida, a través de darse Dios como vida, Él va supliéndonos con todo lo que Él es, su santidad, su justicia, su gloria. Y Dios va supliéndonos con su esencia. La esencia de Dios es amor. La esencia de Dios es luz. No hay en Él ninguna tiniebla. Él desea suplirnos con su vida y llenarnos de su realidad de amor. Y ese suplimiento de vida, del amor de Dios, viene en el sentido vertical de Dios para el hombre. Mas la intención de Dios al suplirnos con su amor es para que podamos lidiar unos con los otros aquí, hermanos, en la espera del amor, para que podamos estar entrelazados con Dios y con los hombres. Gracias a Dios, tenemos la invención del telar. Mi camisa es un tejido. Este tejido viene de los hilos longitudinales entrelazándose con los hilos transversales. Los longitudinales son llamados de ordiembre y los transversales son llamados de trama. Y ese entrelazamiento, y en un sentido y en el otro, hacen que tengamos un tejido compacto y firme. Y todos ustedes están usándolo. Nadie sin excepción, todos como vestido. Quien sabe sobre tejidos, sabe que la tecnología cada vez más moderna, los hijos necesitan ser compactados. No es pasarlo por presión. ¿Cómo se compacta ese tejido? Es por estirándolo con fuerza, tanto los longitudinales como los transversales. Cuanto más se estiran con fuerza, consigue compactarlo. No sé si entiende. Cuanto más se estira, consigue compactar bien. Y cuando suelta, ya está a presión. Por eso es que usted necesita de presión en las calles. Cuanto más presión, más compactado queda o el entrelazamiento. El tejido queda más fuerte, tiene más valor. Y Dios quería hacer eso, pero entró el diablo. El diablo entra con su sagacidad. Él es muy astuto. En Apocalipsis 12, en la King James actualizada, dice que es el que tiene la capacidad de engañar al mundo entero. Entonces, no crea que usted es mucho más experimentado que él. No, él tiene la manera de engañarlo. Él coloca duda
Él colocó duda en la cabeza de Eva acerca de la palabra de Dios. Él es muy sutil. Él dijo una media verdad, una inverdad que es media verdad. ¿Será que Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles de este jardín? ¿Dios dijo eso alguna vez? No. Les acabo de mostrar que las árboles son para el suplimiento del hombre. Solamente que el diablo vino a colocar duda en la palabra de Dios. Hermanos, hoy es la misma cosa. Cuando viene la palabra profética, él coloca duda. Eso es una ofensa para Dios. Señor Jesús. ¿Qué hizo? Colocó duda, ofreció la capacidad para que el hombre, diciendo que el hombre no necesita de Dios a cada instante. Le voy a dar una capacidad para no quedar incomodando a Dios a cada momento. Vamos a dar una capacidad para juzgar. No importa si se desconecta por un instante o no, ya se desconectó. Esa es la artimaña de Satanás. Cuando usted habla, no lo voy a incomodarlo a Dios, me voy a desconectar de Dios. Luego ya no se conecta más. Esa es la artimaña de Satanás. No, ahora voy a tomar una licencia para Dios. Hermanos, no vuelve más. Se desconectó. El hombre se desconectó de la propia realidad, de la propia verdad. Y lo que sobra para dentro del hombre, ¿qué es? Vacío, nulidad, vanidad. Por eso todo hombre siente un vacío en su corazón que nada de este mundo lo llena. Porque Satanás consiguió corromper la mente del hombre a través de la duda en cuanto a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se aparte. Cuando hermano se apartó, ya se apartó. Apartarse es desconectarse. Si usted se desconecta de Cristo, se desconectó de la simplicidad, de la sincera fidelidad debidos a Cristo. Y si se desconectó de Cristo, se desconectó de la propia verdad. Porque Jesús Cristo dice en Juan 14. ¿Qué es lo que dice en Juan 14? Yo soy 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted no tiene la verdad, no va al Padre, que es la única verdad. Yo, Cristo, soy la verdad. Yo, Cristo, soy el único camino. Yo, Cristo, soy su vida. ¿Quiere conectarse con Dios? Tiene que ser por medio de mí. Juan 18, 38. Señor Jesús. Versículo 38, Pilatos le pregunta, ¿qué es la verdad? Nosotros pensamos verdad, una verdad bíblica, doctrina, verdad. Hermanos, la verdad es Cristo. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Qué es la verdad?
Entonces, cuando el hombre se apartó de Dios, se a- surgió inmediatamente un vacío que fue llenado por la mentira. La desobediencia del hombre, eso está en Romanos 5, 12 y 19. Vamos a leerlo. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre por la desobediencia de un hombre, muchos se tornaron pecadores. Así, el diablo se empoderó del hombre cuando consiguió desconectarlo, tomó posesión del hombre. Primera de Juan. Dios clasifica a los hombres en dos categorías, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay un tercer lugar. O usted está en una esfera o usted está en la otra esfera. Y en Juan 8:44, vamos a leerlo. Juan 8:44. Cuando el hombre se desconectó de la verdad, el diablo se tornó el padre de la mentira y el padre del hombre caído. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si él fue el primero en desconectarse de la verdad, el primero en rebelarse contra Dios, contra la autoridad de Dios, que es la propia verdad, ¿el que puede tornarse? Él solo tiene un destino, volverse mentira, ser el padre de la mentira. Él estuvo conectado con la verdad cuando fue creado. Él no aprovechó el momento que estaba conectado con la verdad para afirmarse en la verdad. Por eso, hermanos, vamos a aprovechar para cuando estamos conectados con Dios, vamos a aprovechar para afirmarnos en la verdad. Porque en Él no hay verdad. Él es la mentira pura, es la falsedad. Pero es interesante que habla así, Él fue homicida desde el principio. Yo nunca entendí mucho este versículo, porque aquí está hablando de ausencia de verdad y está hablando de la mentira, porque él habla de que el diablo es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque después de que consiguió desconectar al hombre de la verdad de Dios, él y llenó al hombre de mentira, él comenzó a trabajar en el hombre y provocó el primero homicidio. Él provocó que un hombre matase a otro. Porque Caín, vamos a Génesis 4. Señor Jesús, Génesis 4, versículo 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, resulta que Caín trajo una ofrenda del Señor del fruto de la tierra y Abel trajo de lo gordo de sus ovejas. Y el Señor se agradó de Abel y su ofrenda. El diablo comenzó a trabajar en el corazón de Caín. Él provocó envidia. ¿Por qué? Porque Dios se agradó de mi hermano y de la ofrenda de mi hermano y no de mí. Yo ando sudando todo el día, produciendo con el sudor de mi rostro el pan de cada día, de los productos de la tierra. Yo los traigo a Dios y a Dios no le agrada. Y Dios se agrada de mi hermano, que tal vez no tiene todo ese trabajo arduo como yo, un pastor de ovejas. Tal vez no tenga tanto trabajo, pero Dios se agradó de Abel. ¿Y vino qué? Envidia. Envidia. La envidia, si usted la profundiza, si deja que la envidia se desarrolle, se transforma en odio. Y si deja el odio desarrollarse, usted mata a su hermano. ¿Por qué el Señor favorece a aquel hermano? Entramos juntos en la iglesia, servimos juntos. ¿Por qué el trabajo de él, el Señor se agrada y del mío no? Y comienza a tener envidia. Estoy en la iglesia tanto tiempo, esforzándome tanto tiempo, y de repente entra este joven y con menos tiempo, y el Señor lo está usando más que a mí. Y Satanás promueve dentro de mí una envidia. La envidia se transforma en odio. Toma cuidado. Hermanos, Primera de Corintios 12. Ahí dice que todos somos miembros del cuerpo, ¿no es? Y Dios dispuso cada miembro de la manera que Él quiere disponerla. Él coordinó ese cuerpo colocando a cada miembro, colocando a cada uno de ustedes en una función, en un lugar. Eso no es cierto. No, no, no adelanta que la nariz tenga envidia de la boca. Durante toda la vida cristiana de la nariz, ella quiso ser boca, pero no la colocó para ser boca. Y va a tener envidia. Va a querer disputar el lugar de la boca toda la vida. Y no va a producir nada. Y solamente va a producir muerte para el cuerpo. ¿Están entendiéndome? Satanás trabaja sutilmente, nos engaña a todos nosotros, aún en la vida de la iglesia. No vamos, por eso, hermanos, no vamos a caer en su celada. Es mejor ser simples. Hoy, ¿qué seguridad nosotros tenemos en la palabra viva del Señor? Hermanos, es solo oír con simplicidad, acogerla como palabra de Dios. No es eso. Hacer la inmersión en la palabra y descubrir que esa palabra hace la obra de Dios. De esa palabra sale poder en las calles para salvar a las personas, para cuidar de las personas en la iglesia. Sea simple. Dios lo colocó en determinada función y esté contento con esa función. Va a ganar igual galardón que la boca cuando el Señor vuelva. ¿Entendieron o no? No quiera hacer aquello que en lo que Dios no lo colocó para hacer.
Sea simple, obedezca. Usted va a ser una bendición para el cuerpo. Satanás provocó eso, provoca división en el cuerpo, coloca disputas, envidias. Señor Jesús. Romanos capítulo 1. ¿Qué es lo que hace la desconexión? Romanos 1. Romanos 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra Dios, contra toda impiedad. Yo no quiero la verdad, quiero la injusticia. Es un engaño del diablo que el diablo hace en tu cabeza, Señor Jesús. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira. Cambiaron la verdad de Dios en mentira, adorando y sirviendo a criaturas. Por eso Dios los entregó a una disposición mental reprobada para hacer cosas que no convienen. Y vea el versículo 29. Vea lo que el enemigo puso en nosotros para que Dios no tenga ese tejido del amor de Dios en la nueva creación. Él quiere contaminar al hombre, dañar al hombre para la edificación, para la relación, para que Dios no pueda usar al hombre, entrelazarlos por medio del amor. Él quiere dañar al hombre, llenos de toda injusticia, llenó al hombre caído de injusticia, fornicación, no tenemos más sinceridad, maldad, avaricia, queremos, ambicionamos, codiciamos. Aquello que no tengo, yo lo quiero codiciar, maldad, usar de maldad para perjudicar a otros, llenos de envidia, poseídos de envidia, homicidios. La envidia produce homicidio. Satanás, el diablo quiere colocar entre nosotros que contiendas. No concuerdo con esto, no concuerdo con aquello. Hermanos, hay gente que no, solo estaba diciendo no concuerdo con eso y con aquello. Engaños. Dolo es mala fe y malignidad. Caín es del maligno. Primera de Juan. Caín es del maligno. Siendo murmuradores, no entienden los que hablan y difama a aquel que habla por Dios. Detractores, calumniadores. Jesús fue el más calumniado de todos los hombres, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto es para dañar al hombre para su relación. Por eso es que el hombre natural tiene tantos problemas en su matrimonio, en su familia, en el trabajo, en la sociedad. ¿Por qué? Porque cada uno lucha por sí, cada uno es egoísta, cada uno solo defiende su propio interés, ¿no es así? Gracias a Dios, tenemos el río de la gracia que está limpiando todo eso. Ese viejo hombre, Efesios 4:22, ese viejo hombre se corrompe según las concupiscencias del engaño. 4:22.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El engaño aquí es una persona. Él va provocando en su corazón y usted pasa a tener envidia de su hermano, a tener contienda. Cuando alguien habla de la palabra de Dios, pasa a tener división, a tener toda suerte de injusticias, malignidad. Pero, hermanos, la solución es reconectar al hombre con Dios. Por eso es que ahora vamos a entrar a Colosenses. Señor Jesús. Colosenses 1:13. Él nos liberó del imperio de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Hermanos, la solución no está en que alguien te enseñe que tú no debes vivir más en pecado, que no debes vivir más, tener odio de tu hermano, que no debes tener envidia de tu hermano. Ese tipo de enseñanza no redunda en nada. Marido, ama a tu esposa. Esposa, sé sumisa. Hermano, si eso no es en la espera del reino de Dios, todo eso no vale nada. Usted y yo, la solución está en qué. ¿En qué? Contrate un camión de mudanza. Mude de dirección. Mude de reino. Cambie de reino. Salga del imperio de las tinieblas. Pídale al Señor, transpórteme para otro reino. No es permaneciendo en el reino de las tinieblas e intentando mejorar su comportamiento. Muchos cristianos están haciendo eso, intentando ser buen cristiano aún en el reino errado. ¿Por qué digo reino errado? Porque están debajo del control del viejo hombre. Y allí el engaño es quien engaña a todo el mundo. Necesitamos no solamente posicionalmente cambiar de reino, sino disposicionalmente necesitamos cambiar de reino. Su solución y mi solución es mudanza de reino. Vamos a salir de las garras de la mentira, vamos a salir de las garras del engaño, vamos a salir de las garras del padre de la mentira, vamos a ser transportados, transferidos para el reino del reino de su amado Hijo. Él nos amó tanto, hermanos, para hacer la mudanza. Hubo necesidad de un prerequisito, y ese prerequisito, hermanos, es la redención. Si alguien no hubiese muerto en nuestro lugar, alguien hubiese realizado la redención por los pecadores, no tendría como Dios transferirnos de reino. Gracias a Dios, ese Hijo amado de Dios vino, murió por nosotros en la cruz y realizó la redención, muriendo en nuestro lugar. Eso le dio la posibilidad a Dios de cambiarnos de reino. Hoy, ¿en qué reino está? ¿Bajo qué gobierno vive? ¿Quién lo gobierna usted? ¿Es su viejo hombre con todo vacío, con todo injusticia, impureza, envidia, homicidio? ¿O usted vive bajo del gobierno de Cristo, encabezado por Cristo? Señor Jesús, la primera providencia necesaria para la transferencia de dominio, para Dios poder trabajar en el hombre, es la redención. Nuestra redención es realizada por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Eso nosotros lo vimos en Filipenses 1:7. Por eso es que no fue por casualidad que Dios nos hizo
disfrutar de Efesios 1:7, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gracia. Ese río de la gracia fluye abundantemente, supliéndonos con todo lo que necesitamos. Señor Jesús, Hebreos 9:12, ¿qué dice? ¿Cómo le agradezco al Señor por toda la providencia, Dios? Dios sabe lo que necesita. Dios sabe hasta que para la mudanza de dirección necesitamos primeramente la obra de Cristo. El amor de Cristo lo hizo morir por nosotros, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Hermanos, es de una vez para siempre. Mucho más, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Señor Jesús. Versículo 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión, no hay perdón de los pecados. Alguien tenía que morir por nosotros, y no es cualquiera, tenía que ser Cristo, para que hubiese la eterna redención, tuviese valor y la eficacia para transportarnos de reino. Por eso, hermanos, el perdón de los pecados define la redención. Todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Todavía el hombre puede ser justificado mediante la fe en Cristo Jesús gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención. De una mirada a Romanos 3, versículo 22. Señor Jesús. Hermanos, yo estoy animado. ¿Usted está animado? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin la redención no tiene cómo disfrutar de la gracia. A quien Dios propuso como propiciación por medio de la fe, su sangre para manifestar su justicia por causa de haber pasado por él con su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justa y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hoy nosotros creemos en Jesús, ya que el que cree en Jesús, delante de la redención, somos justificados. Hoy tenemos paz con Dios. Somos justificados y somos reconciliados con Dios. Y así, hermanos, por la gracia somos salvos. Yo siempre me gusta ligarlos con Efesios, que es nuestra puerta a Colosenses. Efesios 2:5, ¿qué dices? Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tú no tienes que hacer nada, solo tuviste que creer. Mire cómo es importante creer. Es importante que
usted siga creyendo hoy en el hablar de Dios. Até No, crer no, é dom de Deus. no viene de nosotros, porque hasta creer es don de Dios. Então Deus, Entonces Dios, quando você crê, cuando usted cree, nasce do Espírito. nace del João Espíritu. capítulo 3. João 3, Juan capítulo 3, versículo 5. Jesus Juan disse 3, para 5. Nicodemos, Jesús le dijo a Nicodemos, você quer sair dessa vida le dijo que a você tem alcançado? Nicodemus, O melhor que pode ¿quieres salir de esta vida aún habiendo alcanzado el ápice? Lo mejor que alcanzó el hombre natural. nascer de novo. Pero yo te quiero decir, es necesario que nazcas de A nuevo. isso respondeu Jesus. Versículo E se alguém não nascer de novo, 3. não Respondió pode ver Jesús y le dijo, de cierto te o digo, reino que de el que no Deus. naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no puedes ser transferido de reino. La transferencia de reino es por la regeneración del Espíritu. Quem não nascer da água e do Espírito De cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quieres contratar un camión de mudanza, llegar a cambiar de dirección, pero llegando a la puerta del cielo, el cielo no te acepta? ¿Por qué? Porque no naciste de nuevo. Por eso necesitas nacer de nuevo, ser regenerado en espíritu. Y eso es mediante la fe en Cristo. Basta con la boca confesar que Jesús es el Señor. Pero primeramente el corazón tiene que creer que Dios resucitó al Cristo de entre los muertos. Y todo aquel que cree y todo aquel que confiesa a Jesús como Señor es salvo. Nace de nuevo, es regenerado del Espíritu y así puedes ser transferido de esfera, transferido de reino. En esto nuevo reino es Dios quien gobierna, es Cristo quien te gobierna. Por eso, oh Señor Jesús, Efesios 1:3, estamos debajo de un flujo del río de la gracia. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mediante todo este proceso, hermanos, de transferencia de reino, y ahora estamos debajo del dispensar abundante del Dios triuno, dispensándonos toda suerte de bendición espiritual como río de la gracia, supliendo a ti y a mí de todo lo que necesitamos. Nos suple que, nos suple con su gracia, nos suple con la realidad, está llenando nuestro vacío. ¿Quién aquí no era un hombre vacío? El hombre tiene un vacío que nada puede llenarlo. Esa no era nuestra historia. Y ahora usted usted está sintiendo que no está siendo llenado, porque usted está debajo del fluir del río de la gracia. Y de ese río, Dios fluye como la gracia. Dios es la verdad, la realidad. Dios está llenando cada vacío, cada canto de su ser, cada vanidad de sus pensamientos. Él los está llenando con su realidad, con su piedad. Su vida está dejando de ser una vida sin sentido. Su vida ahora tiene sentido. Mi vida tiene sentido, hermanos. No tengo crisis existencial. No tengo más esa crisis existencial, porque Cristo está llenándome con la realidad. Y Él está llenándome con la justicia de Dios, con la santidad de Dios. Efesios 4 habla que Cristo desea santificar su iglesia mediante la purificación del agua por la palabra, del lavado del agua por la palabra. Él está lavándonos de todos aquellos elementos con los cuales Satanás nos contaminó, del viejo hombre,
Él está llenándonos con la realidad de Dios cada día, practicando la palabra, voy haciendo inmersión, predicando el evangelio, haciendo colportaje, cuidando de las personas. Hermanos, ¿qué está aconteciendo? Estoy llenándome de la realidad de Dios. Estoy llenándome de la justicia, de la santidad de Dios, de la propia gloria de Dios. Hermanos, los elementos del viejo hombre están saliendo de mí. Están saliendo. Ese proceso va a durar ¿hasta cuándo? Efesios 3. ¿Hasta cuándo? Versículo 19. Y conocer el amor de Cristo, que sí, de todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo que Dios no consiguió hacer en el jardín del Edén, y Dios lo está haciendo ahora en la iglesia. Dios lo llamó a usted, y Dios lo está usando para rescatar a otras personas, para hacer transferencia de reino, la transferencia de reino de otras personas, para traer a todas esas personas para llenar a su iglesia de toda la realidad de Dios. Dios desea llenar hasta toda la plenitud de Dios. En cuanto Él va llenándonos con toda la realidad de Dios, hermanos, Él va entrelazándonos aquello que era el sueño de Dios. No se realizó en el jardín del Edén, pero se está realizando hoy en el paraíso de Dios, que es la iglesia. Dios está haciendo ese entrelazamiento en lugar de odio, en lugar de envidia, en lugar de competición, en lugar de disputa por la posición, en lugar de que usemos de malicia, de malignidad unos con los otros. Hoy nos amamos los unos a los otros, nos soportamos a los unos a los otros en amor, nos consideramos a los otros superiores a nosotros mismos. Hoy no solamente cuido de mis cosas, sino también cuido de los otros. Me preocupo con los otros. Hoy lucho para que todos tengamos un solo sentimiento, que seamos de un mismo amor. No es eso. Dios está haciendo el proceso inverso al que hizo Satanás y nos está llenándonos con la realidad y nos está llenando principalmente del amor de Dios. Señor Jesús. Primera de Juan. Vamos. Primera de Juan 4. 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios, hermanos, es el que proveyó todo lo que necesitamos para que Dios pueda hacer la mudanza de reino. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Porque Dios desea hoy en la era de la iglesia tejer ese tejido de amor, aquello que no consiguió en el jardín del Edén. No sea engañado por Satanás. Nosotros vamos a amar los unos a los otros. No vamos a mirar el uno al otro como competencia, disputando el mismo espacio. Nosotros amamos los unos a los otros, hacemos una misma obra. Vamos a tejer ese tejido de amor. Amados, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo nunca entendí este versículo, cómo el amor de Dios necesita ser perfeccionado. Ahora, el logo de esta conferencia, el logotipo de esta conferencia muestra los hilos verticales
la ordiembre, que representa el amor de Dios, que viene de arriba, del cielo para nosotros. Dios es amor. Dios nos suple con su amor. Por eso Dios nos transfirió de esfera, de reino, no más en la esfera de la creación. Dios nos colocó en la esfera de la nueva creación. En la esfera de la nueva creación conseguimos recibir el amor de Dios. Cuando recibimos el amor de Dios, inmediatamente transferimos ese amor para amarnos los unos a los otros en el sentido horizontal. Amamos con ese mismo amor con que Dios nos amamos los unos a los otros. Y Dios hoy desea hacer ese trabajo. Yo aún les voy a presentar Colosenses 2:2. Ahí habla de entrelazamiento. Dios quiere entrelazarnos. Hermanos, ¿quién conoce los principios de una máquina llamada telar? Telar, el que hace tejido. Vienen los hilos, que es la ordiembre, que son los hilos verticales, y los hilos verticales para poder entrelazarse con los verticales, los hilos verticales necesitan dividirse en dos. Los files pares y los hilos impares. Cuando se abre de esa manera, da espacio para colocar, para atravesar un hilo transversal. Y cuando el hilo transversal pasa de un lado para otro, estos hilos pares e impares invierten su posición. Sí, sí. Eh, ¿Me están entendiendo? Y luego vuelve ese hilo transversal, pasa de nuevo y ahí se invierten de nuevo. Y ahí van entrelazándose. Van entrelazando los hilos horizontales. ¿Me entendieron? Vamos a prepararles un video de esta forma. Vamos entrelazándonos, Dios con los hombres, hombres con hombres, y Dios va a obtener el amor de Dios como hilos verticales, se será entrelazado con los hilos horizontales. Esos, sin entrelazarse, son hilos sueltos. Ese amor de Dios necesita ser perfeccionado por nosotros. ¿Están entendiéndonos? Hermana, yo estoy entusiasmado. Yo estoy loco, loco, loco. El amor de Dios necesita ser perfeccionado cuando nos entrelazamos unos con los otros y con Dios. Ahí, hermanos, esos hilos, la urdiembre, ya no son hilos sueltos, están entrelazados. Se transformaron en ese tejido maravilloso. Esa es la historia del amor de Dios que quiere hacer en este universo. Un hermano, un grupo de hermanos, esta semana aún fueron al PAC, fueron al shopping de la Avenida Paulista en Sao Paulo y fueron expulsados por los guardias de seguridad. Ah, ¿qué estamos haciendo aquí? Papá, mamá, ¿qué estoy haciendo aquí? Y salieron a la Avenida Paulista. En la Avenida Paulista se cruzaron con una mujer. Uno de ellos le preguntó a la mujer, ¿puedo orar por usted? Y la mujer se volvió en llantos, en gemidos, en lágrimas. ¿Puedo orar por usted? Ella se abrió. Yo, en verdad, visito a las personas, oro por las personas, uso la alabanza para animar a las personas, para ayudarlas, pero hoy estoy llegando al final de mi camino.
Está todo dando equivocado. Mi matrimonio fracasó. Mi trabajo, todo está dando equivocado. Yo tengo un problema en mi familia. Ya llegó el fin de mi vida. Yo no veo más. ¿Para qué vivir? Llegué al final, hablando en llantos, en gemidos. Estoy viendo tantos carros pasar por esta avenida. Nunca tuve este pensamiento, pero me dio el deseo de saltar enfrente de uno de esos carros. Ya no aguanto más mi vida. Todo ese conocimiento bíblico no me está ayudando en nada en este momento. Los hermanos comenzaron a ayudarla, hablando la palabra profética, ayudándole, alabando con ella. Ella se levantó, había caído de rodillas, ella se levantó. ¡Ah! Ahora los edificios de esta avenida Paulista volvieron a tener color. La colocaron en la red de cuidado. Este es un caso. Hay otro caso. Fueron, no sé si en el shopping o en el estacionamiento, contactaron a un hombre. ¿Puedo orar por usted? ¿Cuál es su pedido de oración? Yo vine acá para matar a mi esposa, a mi mujer. Pero no puedes hacer esto. No, no me hablen de la Biblia porque yo conozco la Biblia de atrás para adelante, pero en este momento no me ayuda en nada, no está funcionando. Y los hermanos oraron por él. Hablaron de la palabra profética, hicieron inmersión y salvó una vida. Son muchas experiencias de este tipo, pero ¿a dónde quiero llegar? Estas experiencias que estos hermanos tuvieron, ellos se dispusieron por amor, se entregaron para salvar a los hermanos. El amor de Dios. Tuvieron una experiencia que los llevó a entrelazarse en amor con Dios y con toda esta situación. Yo les dije a los hermanos que esas experiencias nunca más serán olvidadas delante de Dios porque ya están entretejidas. Es un tejido. Ya está en la historia de Dios. Ya está en la historia de amor de Dios. Entonces, todos ustedes que están teniendo esa experiencia, tengan la certeza que esas historias ya están en el tejido de Dios. Nunca más serán olvidadas. Y Dios desea continuar haciendo eso hasta llenarnos con la plenitud de Dios. Señor Jesús. Bueno, mi tiempo ha terminado. Solo quiero decirles, nuestro futuro es glorioso. Al final de todo, tejiéndose esta historia de amor, cuando el Señor vuelva, llegará el momento en Romanos 8 de la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Dios tejió, entrelazó tanto con nosotros. El amor de Dios fue perfeccionado por nosotros. Está en la hora de la venida del Señor. ¿Y Él qué hará? La transfiguración de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Nos dará un cuerpo de gloria y de allí para adelante vamos a entrelazarnos con Dios. Y cuando llegue el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, por toda la eternidad, y nunca más va a parar este tejido, es, este entrelazar. No, no, no va a parar más hasta el infinito, hasta la eternidad.
Esa es nuestra esperanza. Es nuestra gloria, es la gloria que nos espera. Hermanos, espero que ustedes hayan entendido. Necesitamos la reconexión del hombre con Dios. Es para esa finalidad. Dios desea tejer este tejido de amor. El amor de Dios es perfeccionado en nosotros. Dios los bendiga a ustedes. Amén.